tardes a todos. Reiterar las palabras de Curro, de bienvenida y agradecimientos, tanto a las personas asistentes, en mi particular a Alicia, y también saludar a todas aquellas personas que están conectadas a través de Internet en streaming. Bien, con la intención de dar el protagonismo a la ponente y ceñirnos a un programa que se nos antoja a priori bastante estrecho en tiempo, entonces no voy a dedicar demasiado tiempo a estos varios minutos, 5 minutos que pueda tener como máximo para iniciar la conferencia. Solamente contar en cuanto a que el formato de la conferencia está basada en esta pequeña introducción, presentación, y a continuación lo que es el grueso de la ponencia con el ponente, con el invitado. Y un turno de preguntas de aproximadamente unos 10 minutos al final para cualquier cuestión que pueda surgir y que pueda ser de interés de los asistentes. Bueno, me toca presentar a Alicia Richard y bueno, me facilitaron un currículum. Sí. Me facilitaron un currículum en cuanto a que pues tenía que hablar sobre él y contar pues toda su experiencia profesional, su formación, etcétera, ¿no? Y la verdad es que me ha resultado bastante complicado en cuanto a hacer un resumen sobre ello. Yo lo que he hecho ha sido preguntarle directamente a ella, que fuera ella la que me contara su experiencia profesional, para de una forma u otra saber cuáles eran los puntos de mayor relevancia que podía ella darle, y yo creo que me lo ha puesto más complicado todavía, porque es mucho más amplio de lo que se recoge en ese texto. Entonces, lo que voy a hacer es muy práctico y básicamente leer lo que ya tenía de una forma preparada. Alicia es ingeniera industrial por el Instituto Químico de Sarriá, MBA por ESADE, Business School y máster en finanzas corporativas. Actualmente es directora general de Affinity para España y Portugal. Affinity es una empresa multinacional estadounidense de datos y software, fundada en 2005 y que centra su negocio en el desarrollo de la inteligencia artificial. Es fundadora y anterior directora general de Digitales, patronal del sector tecnológico con más de 60 socios representados con perfil de media y gran empresa, y que tiene como objetivo de promoción la promoción de la transformación digital en España o de España. Es además consejera en la Universidad Europea y fue nombrada Digital Champion por la Comisión Europea del 2012 al 2014 por trasladar la Agenda Digital Europea a nuestro país de la mano de la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria Neelie Kroes. En cuanto a su trayectoria profesional, ha trabajado en el gabinete del ministro de Industria, Energía y Telecomunicaciones, donde impulsó la Agenda Digital para España, el Programa de Industria 4.0 y la Ley General de Telecomunicaciones, entre otros. Ha participado en la creación y en el proyecto de salida a bolsa de Cellnex, compañía española de servicios e infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas. También trabajó durante 8 años en Accenture, en proyectos de estrategia y transformación de compañías dentro del sector industrial, energético y de las telecomunicaciones. Y anteriormente, en la petrolera Total, ejerció como ingeniera de procesos, donde realizó carrera internacional en Francia, Estados Unidos, Bélgica y China. Después de haber hablado con ella y bueno, haber hablado largo y tendido sobre muchas de las cuestiones y de conocerla un poco más, yo podría definirlo como una mujer inteligente, todoterreno, y en la que todavía no se le ha presentado ningún proyecto que se le pueda medir. En fin, una persona como referencia y que yo creo que merece la pena escuchar en esta interesante ponencia. Yo, sin más, le doy la palabra y le agradezco de antemano su participación. Muchísimas gracias. Pues, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Francisco Ferrero, presidente del Observatorio Económico de Andalucía, y a su vicepresidente, a José Luis Galán, por invitarme a participar en este foro económico de tanto prestigio, ¿no?, con tantos años ya en marcha. Y enhorabuena por vuestra labor
tan amplia en torno a la economía, que desde luego creo que es muy necesario y muy interesante. Y por supuesto también a Juan Manuel Gil de Escobar por su amable presentación en esta conferencia, y a todos ustedes. Venga. Y a todos ustedes por su atención, y a los que nos escuchan por streaming también, y espero no decepcionarles esta tarde. La conferencia la voy a estructurar en varios puntos. La primera, voy a hablar de qué es la revolución tecnológica, cuáles son sus características principales, cuáles son las consecuencias, qué implicaciones tiene, también para España y para Andalucía, ¿por qué no? Hablaremos también de los efectos positivos, de los riesgos que entraña. Y por último, pues estoy encantada de que me hagan todas las preguntas que consideren oportunas. Voy a empezar a hablar por definir qué es la revolución tecnológica, aunque bueno, muchos de ustedes son académicos y seguro que lo han estudiado en mayor profundidad que yo, pero bueno, básicamente ya saben que a lo largo de la historia hemos vivido ya varias revoluciones industriales que se han caracterizado por ir acompañadas por un hecho histórico y por nuevas realidades políticas. Así, en la primera revolución industrial, en la que bueno, se caracteriza por la invención de la máquina de vapor, va acompañada de la Revolución Francesa y de la caída del Ancien Régime, ¿no? De la caída del sistema feudal. En la segunda revolución industrial es la aparición de la electricidad, en la que va acompañada de las guerras mundiales en el mundo, y la aparición de los sismos, del fascismo, del comunismo, etcétera. La tercera revolución industrial, pues la conjunción de la física y de los ordenadores, coincide con la caída del muro de Berlín, ya se acerca más a nuestra época, ¿no? Y aparece el estado del bienestar como movimiento político. Y por último, la cuarta revolución industrial, que es la que estamos profundamente inmersos en ella, ¿no? Es la unión de lo físico, lo biológico y lo industrial con lo digital. Eso sería lo que significa vivir la revolución tecnológica. El momento, vamos a decir, político, no, perdón, el evento, vamos a decir, es la globalización, ¿no? El que ha hecho que cogiera todavía mucha más tracción, y el movimiento político más significativo de esta revolución son los populismos, como comentaba con anterioridad Curro, si me permites que te llame así. Las características principales de esta revolución industrial son dos principalmente. La primera es que es la primera vez que confluyen muchas tecnologías que por sí solas ya podrían ser revoluciones como las que se han vivido anteriormente, ¿no? Y nunca, o sea, la hiperconectividad, o sea, la aparición del 5G por sí mismo ya sería una revolución industrial como las de magnitud probablemente superior a las que hemos vivido anteriormente, ¿no? Pero es que el 5G convive con el fuerte desarrollo de la inteligencia artificial, de la robótica, de la explotación de datos, de Internet de las cosas, del vehículo autónomo, de la computación cuántica, del blockchain y de la impresión en 3D. O sea, imaginaros la cantidad de tecnologías que revolucionarias son cada una por sí solas, ¿no? Y eso ya es una de las principales características. Y la segunda es la velocidad del cambio, que es exponencial. Y para ello me gustaría utilizar dos referencias, una hacia el pasado, en la que todavía no se había vivido ninguna revolución. Son dos hechos, bueno, son hechos históricos básicamente, y es que Felipe II tardó 36 días en enterarse de la victoria de Lepanto. Imaginaros, 36 días, ¿no? Y no tardamos nada en enterarnos de cualquier evento en el mundo, ¿no? Imaginaros, además las buenas noticias que siempre suelen llegar antes, ¿no? Y también, ¿no? César y Napoleón Bonaparte, con 18 siglos de diferencia, tardaban el mismo tiempo en hacer el recorrido entre París y Roma, y eso es porque lo hacían a caballo, ¿no? Imaginaros, y eso es pues porque no había sucedido ninguna revolución industrial durante ese periodo, ¿no? En cambio, nosotros, en estos siglos que llevamos viviendo todos, entre los que estamos aquí, entre el siglo XX y el siglo XXI, sabéis que en economía hay un indicador que es la adopción de una tecnología por 50 millones de usuarios, ¿no? Es un indicador para saber si esa tecnología tiene tracción o no, o si tiene interés o no.
Bien, pues en el caso del teléfono, del teléfono que conocimos todos cuando éramos pequeños, tardó 75 años en llegar a conseguir 50 millones de usuarios. La televisión en color, 60 años. Sabéis que va reduciéndose. Y no quiero ser muy extensa, pero el smartphone solamente tardó 5 años en ser adoptado por 50 millones de usuarios. Pokémon, el juego este que comentábamos en la comida, 36 días, y TikTok 10 días en conseguir 50 millones de usuarios. Así que, como ven, realmente estamos viviendo una época de velocidad exponencial en la que se adoptan estas tecnologías a una velocidad increíble y que, bueno, imposible bueno, casi para nuestra mente muy complicada, y luego hablaremos de eso, ¿no? Y las principales consecuencias pues están relacionadas con esas dos cuestiones, ¿no? Con esas dos características que enunciaba antes, ¿no? Esa confluencia de tecnologías tan disruptivas y esa gran velocidad, ¿no? La primera es lo que comentabas tú un poco también, Paco, el miedo al cambio, la incertidumbre, la volatilidad, la ansiedad, el pesimismo. Todos estamos sin querer imbuidos en una especie de sensación, ¿no? En la que no sabemos qué va a pasar con la economía, con nuestro empleo. Entonces, bueno, pues vivimos unas tensiones internas, ¿no? Por estos cambios y por estas transformaciones que se están produciendo, ¿no? La segunda, muy importante, la transformación del mercado laboral. Aquí me gusta destacar y luego profundizaré un poco más. El 30% de nuestras tareas, de las que hacemos, son automatizables. Eso quiere decir que hay muchísimos empleos que están en riesgo de desaparecer, ¿no? Y que haya un fuerte desplazamiento de esas, vamos a decir, fuerzas de trabajo, ¿no? Vamos a decir puestos de trabajo que son de menor cualificación, que están desde luego en alto riesgo porque realizan tareas repetitivas y por tanto automatizables. Y la tercera, muy importante, la incapacidad de cualquier gobierno de poder trabajar a esta gran velocidad, y prueba de ello es que las empresas claramente van a una velocidad muchísimo mayor que las administraciones públicas, ¿no? En cuanto a las empresas y en cuanto a las tendencias, bueno, pues es una obviedad ya, pero el mundo es digital, o sea, es tarde ya para pensar que hay que digitalizarse, o sea, ese barco ya zarpó hace tiempo. Otra de las características que sufren las empresas es que no se puede predecir de dónde va a venir la competencia. Hoy en día la competencia puede venir de... No, o sea, tus competidores no son los habituales, ¿no? En cualquier momento surge un cambio de un modelo de negocio y hace que tu negocio en el que estabas tan cómodamente asentado pues se ponga en jaque, y lo hemos visto en muchos ejemplos, ¿no? Con los taxis, con la automoción, ¿no? Pues como los tradicionales se han visto, o sea, los players tradicionales se han visto fuertemente desplazados por nuevos integrantes, ¿no? Otra de las características es la agilidad de los clientes y la superexigencia, y que el concepto de fidelidad a las marcas ha cambiado radicalmente. Por tanto, es más importante que nunca establecer relaciones con los clientes que sean fuertes y que sean muy personalizadas, y eso la tecnología ayuda a hacerlo. Y por último, que el tipo de organización tradicional de las compañías separadas por silos mata a las empresas, y eso es muy importante porque normalmente la mayoría de organizaciones están basadas en el modelo pues, de la época industrial, ¿no? En departamentos, y eso hace que queden absolutamente ralentizadas por otras compañías que tienen otras estructuras muchísimo más ágiles. En cuanto a la transformación laboral, como decía, bueno, pues efectivamente va a haber una fuerte destrucción de puestos de trabajo, como decía, aquellos trabajos que son previsibles, repetitivos y de menor nivel educativo, pero también quiero dar un poco de esperanza. Es verdad que van a aparecer nuevos empleos. Dicen que el 65% de las profesiones del futuro todavía no existen a día de hoy.
que las compañías más importantes de los próximos 10 años todavía no existen. Y lo que sí va a pasar es que esos empleos que van a ser menos repetitivos van a ser más interesantes, con mejores contenidos, con mayor remuneración, y eso es muy importante. O sea, estamos viendo ya cómo las personas o aquellos trabajadores que tienen habilidades digitales tienen unos sueldos mucho más elevados que aquellos que no lo tienen, y esto obviamente genera brechas. Y por último, una reducción de la jornada laboral. Y lo que sí podemos decir hoy en día, ¿no?, es que hay 3 cosas que hacemos los humanos que no se van a automatizar, que es muy difícil que se automaticen. El primero es la creatividad. Es imposible automatizar la creatividad, es un proceso absolutamente en el que es muy difícil sistematizarlo, identificar las etapas y el resultado es absolutamente imprevisible. El segundo es la interacción social. No hay que olvidar que somos humanos y nos encanta estar con personas y eso no va a cambiar. Y por último, la destreza manual. Nuestras manos son el resultado de la evolución de millones de años y a día de hoy no hay ninguna máquina que tenga capacidad para hacer actividades que nosotros somos capaces de hacer con nuestras manos, ¿no? Actividades muy minuciosas. Esto en cuanto a la transformación del mercado laboral. En cuanto a los gobiernos, ¿no?, a lo que decía antes, ¿no?, a esa dificultad por gobernar bajo esta fuerte velocidad, bueno, pues la verdad es que nuestro modelo económico y social se apuntaló justo después de la Segunda Guerra Mundial en un escenario absolutamente distinto al que estamos viviendo hoy, ¿no? Y un ejemplo muy claro que hemos vivido todos recientemente en la pandemia es el teletrabajo, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona que trabaja pues, en una empresa inglesa pero reside en Marbella, por ejemplo, pues ¿dónde debe tributar?, ¿no? O un alemán que vive 6 meses en Berlín y 6 meses en Mallorca, ¿qué hacemos con él, ¿no? O el que prefiere vivir en 4 sitios distintos a lo largo del año, ¿no? Por tanto, nuestra sociedad ahora debe enfrentarse a una serie de amenazas o de retos que pues, en la sociedad industrial no existían, ¿no? Y una de ellas es la redefinición fiscal, las pensiones, por supuesto, ¿no? La salud mental también ha sido una de las cuestiones que hemos visto que nos afecta muchísimo, ¿no? Y cómo bueno, pues, hay tecnologías que hacen pues que nos aislemos, ¿no? Y por tanto pues es muy importante tenerlo presente. Los ciberataques, pues ya sabéis que el cibercrimen es el primer crimen por delante de la prostitución y el tráfico de drogas a día de hoy. O sea, es una amenaza pues que obviamente hace unos años no existía o era prácticamente despreciable, ¿no? Y como decía también Curro, hay 2 bienes que son innegociables, sin los cuales el resto pierde valor, ¿no? El primero es la libertad y el segundo es el respeto por la propiedad individual, ya sea intelectual o material. Y el reto, por tanto, es buscar la igualdad de oportunidades basada en el talento, y eso es lo que va a ser absolutamente necesario que nuestros gobernantes tengan muy presentes para poder convivir en este contexto de fuerte transformación tecnológica. Y para España, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, pues en el año 35 la renta per cápita en España era de $300 al año. En el año 53, ya superada la guerra civil y la posguerra, seguía siendo $300 al año, ¿no? En el año 75 era de $3.000 al año, más o menos aproximadamente lo que es hoy Marruecos. Y en 2019 era de $30.000 al año. Si os fijáis, desde el año 75 hasta el año 19 se ha multiplicado por 100 nuestra renta per cápita. Y eso quiere decir que la transición democrática y la apertura a Europa hizo que España sufriera en ese momento la revolución industrial que no pudimos tener hace 150 años, ¿no? Que otros países sí que realizaron, ¿no? Por tanto, la revolución tecnológica ahora es nuestra oportunidad y tenemos todos los elementos para que eso sea así. Y bueno, pues la realidad es que se espera que la economía digital pueda aportar al PIB español aproximadamente el 6%, y en realidad actualmente solamente estamos capturando alrededor de un 14% de ese 6% que podemos llegar a generar, con lo cual pues obviamente pues hay mucho trabajo por hacer, ¿no?
Y bueno, pues hay que verlo pues cómo se puede traccionar, ¿no? esa riqueza que se puede generar. Y ahí, entrando ya en los efectos positivos de la tecnología, pues yo creo que queda claro, y no creo que tengamos en este foro ningún ludita, ¿no? Pues sabemos que la tecnología acelera el crecimiento económico por esas mejoras de productividad que introduce. Y segundo, pues acelera la salida masiva de personas de la pobreza, y eso pues obviamente da mayor dosis de libertad, ¿no? Pero además, bueno, pues genera unos riesgos, como uno de ellos ya lo he comentado, que es la disrupción en el mercado laboral y el desplazamiento a nuevas profesiones y a esas desigualdades de renta, ¿no? Hay economías en red a día de hoy que generan trabajos muy bien remunerados, y de hecho, pues en el mundo hay dos polos donde se centra donde se sitúa el talento tecnológico, principalmente es en el área de Silicon Valley y de Estados Unidos en la costa este, en el eje de Boston, Nueva York, Washington, y otro que es en la bahía de Shenzhen en China, ¿no? Y ojalá en Málaga, que ahora hablaré un poco más de ello. Y otro de los riesgos es pues esos enormes conglomerados que se están generando tecnológicos, ¿no? Ya sabemos hoy que las principales empresas en el mundo hoy son empresas tecnológicas con unas cuotas de mercado casi oligopolísticas, y eso es porque la tecnología escala muy bien y genera pues esas dimensiones, ¿no? Como apuntabas en tu discurso inicial, Curro. Esas 4 o 5 compañías también implican una concentración de poder entre muy pocas personas en el mundo, lo cual también pues, es un riesgo, ¿no? Y por último, pues las injerencias que puede tener también en el poder político la tecnología, y lo hemos vivido en procesos electorales recientes, tanto en Estados Unidos como en Cataluña, como bueno, pues en varios de los últimos procesos electorales que hemos tenido. Y si hay algo que me gustaría trasladar hoy y que creo que sería maravilloso para Málaga, que creo que está haciendo una labor magnífica para atraer a compañías de tecnología de primer nivel, tanto Google, Microsoft, Vodafone, el Banco Santander creo que también está abriendo ahora un centro en Málaga, y eso pues realmente pues, son súper buenas noticias para Andalucía y para todo el tejido empresarial de esta región. Pues lo que sí me gustaría es trasladaros lo que aprendí cuando estuve en Silicon Valley, que me llamó muchísimo la atención, para que se pueda aterrizar en Andalucía y ojalá en Málaga, que creo lleva el liderazgo en esta materia. El primero es que para una persona estadounidense el riesgo es la inacción. En cambio, para los europeos el riesgo es cambiar. Eso ya es un cambio de actitud mental que a mí me llamó la atención. El segundo, que Silicon Valley es un estado mental de energía, de creación, de querer resolver grandes problemas, ¿no? Pero, o sea, dar solución a problemas globales, no a problemas de menor talla, ¿no? Como muchas veces pretendemos hacer en nuestras compañías, ¿no? Y también, o sea, alrededor de Stanford y de Berkeley, ¿no? Fueron los, vamos a decir, los núcleos que consiguieron acelerar la creación de, pues eso, de talento en torno a la tecnología, ¿no? A un talento pues, diverso, joven, con experiencia y de todo tipo de disciplinas. Y la tercera característica que más me llamó la atención es que había acceso al capital en cualquier estado de la compañía, desde los business angels cuando estás en el garaje, ¿no? Que es un tópico, hasta cuando estás en fases de crecimiento con venture capitalists, ¿no? Que te ayudan a llevar a cabo el crecimiento de tu compañía, ¿no? Y creo que en España tenemos la oportunidad de poder pensar que podríamos ser una especie de California, ¿no? Y en concreto Andalucía. El primero es porque tenemos talento en España, tenemos talento que es mucho más asumible, ¿no? A un coste pues, obviamente inferior que en otros países, y eso pues, no deja de ser una ventaja competitiva. La segunda es que los alquileres de oficinas
son muy baratos comparados con otras capitales europeas y eso pues, también es otra ventaja. Y por último, y para cerrar la conferencia, creo que lo más importante es la actitud, ¿no? En España se nos reconoce desde fuera, se nos ve como personas con ambición y con resiliencia y eso creo que es muy buen mensaje porque muchas veces desde dentro pues cuesta cuesta verse a uno mismo desde dentro, ¿no? Pero bueno, pues la visión que se tiene desde fuera de los ingenieros y de los científicos españoles es esta y por tanto creo que es muy buen mensaje para terminar esta conferencia, ¿no? Que al final pues que se nos perciba como un país con buena actitud, creo que una actitud luchadora, quiero decir, pues es algo muy positivo y un buen mensaje optimista para terminar y a partir de aquí quedo abierta al turno de preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Alicia. Con toda la exposición que ha hecho, como comentaba al principio, pasamos al turno de preguntas. No sé si hay alguien aquí presente que quiera hacer alguna pregunta. Curro. Gracias. Aunque acabo de hablar, pero como parecía que no había otro, pues una pregunta. Muchas gracias por tu intervención que ha sido clara y brillante y me interesa o me motiva el conocer tu opinión acerca de algo que has apuntado en 2 puntos. Por una parte, esa idea tan constatada de que las empresas van por delante del gobierno y me imagino que también lleva, al decir el gobierno, a las regulaciones en general, también a la capacidad del legislativo de regular, ¿no? Eso se enfrenta a una realidad de la que has hablado más tarde, es la tendencia, tú has hablado casi oligopolista, yo diría casi monopolista, de las grandes compañías tecnológicas en el mundo, ¿no? Mientras que en una etapa anterior en el sistema de economía de mercado, economías como la norteamericana han sido extraordinariamente celosas en la defensa de la competencia, pues ahora nos encontramos en una combinación, creo que, por una parte, de que como la competencia es global, me parece que regular y limitar la competencia a líderes nacionales pues no es muy conveniente. Pero por otra parte, porque probablemente lo que no se tengan son capacidades para un cierto control y una cierta limitación, ¿no?, de esa capacidad oligopólica. En cualquier caso, ¿cuáles crees tú que son ventajas, que es posible que haya algunas, inconvenientes que tiene la tendencia a la concentración de las grandes empresas tecnológicas? ¿Y qué se podría hacer? Una pregunta nada fácil ni nada trivial de contestar, ¿no? La verdad es que es curioso porque hay empresas que tienen, pues no, o sea, no me acuerdo cuáles son las últimas cifras, pero por ejemplo LinkedIn tiene más usuarios que muchísimos países en el mundo, ¿no? Entonces, claro, o sea, su poder ya trasciende a las fronteras nacionales. Entonces, como tú dices, es muy difícil regular eso, ¿no? En cuanto a competencia, es verdad que en Estados Unidos sí que se está poniendo foco en esa materia y sí que hay una revisión de las políticas de competencia. En Europa tenemos un caso de éxito no relacionado con la competencia, pero sí con la regulación, que es el Reglamento de Privacidad de Datos, el GDPR, que eso hace, bueno, pues que obviamente, bueno, en mi caso, que dirijo una empresa de inteligencia artificial, pues tengamos un 30% menos de cifra de negocios que mis compañeros que están en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, que pues pueden trabajar con datos de forma ilimitada. O sea, realmente la regulación tiene un impacto en la cuenta de resultados, ¿no? Pero también una tranquilidad a los ciudadanos y a los que utilizan esos productos y esos servicios porque saben pues, que al final su privacidad se respeta, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene obviamente cosas positivas y cosas negativas y no te sé contestar mejor.
sinceramente. Yo creo que no es bueno regular la innovación, o sea, creo que el modelo del sandbox está muy bien porque es una especie de marco en el que te permite innovar sin regular, vamos a decir, en el que pones un proyecto en marcha y en función de los resultados, pues, o cuando coja una escala peligrosa supuestamente, pues se interviene o si se regula, pero yo creo que en la mayoría de casos es mejor dejar que estas empresas innoven, a no ser que obviamente, pues como decía, ¿no? Al principio, ¿no? Pues tenga un impacto sobre la libertad individual o la propiedad, que creo que esos son los límites, ¿no? A los que debemos mantener y ser firmes. Buenas tardes, gracias por tu conferencia extraordinaria. Yo, como has dicho, el desarrollo tecnológico es muy presumible, dado que se van a automatizar tareas que ello produzca de forma, vamos, como primera medida o como primera consecuencia, un aumento claro del desempleo. Mi pregunta es, ¿qué piensas sobre el establecimiento de una renta básica, como una de las ideas que ha surgido en diferentes países de Europa? Creo que en Estados Unidos esto sería un anacronismo. Y en cualquier caso, ¿cómo crees que desde el punto de vista socioeconómico hay que prepararse para hacer frente a esas avalanchas de desempleo que se puedan producir? Voy a empezar por la segunda, que es más fácil. Yo creo que la forma de prepararnos hacia cualquier incertidumbre es formar a las personas en habilidades digitales. En este momento creo que debe ser la prioridad de cualquier país, ¿no? Porque eso va a ser una forma de equipar a todo el mundo, ¿no? Pues con una, vamos a decir, una base para poderse desenvolver en el mundo profesional actual y que tenga, bueno, pues eso, un futuro pues, muchísimo más prometedor. En cuanto a la renta básica, siempre he tenido sentimientos encontrados. Hay gente en Estados Unidos, incluso de de estos 4 que decía que mandan mucho, que casi tienen el poder en el mundo, ¿no? Los Elon Musk que tenemos, ellos son partidarios de la renta básica. Yo sinceramente no te sé decir, por una parte, pues probablemente, o sea, le veo las ventajas, ¿no? Y creo que es importante pues que todo el mundo pues tenga una vida más o menos digna, ¿no? Pero por otro lado, pues claro, el coste de esta renta básica, no sé si si nuestro país o nuestro estado del bienestar es capaz de asumirla, ¿no? O de mantenerla. Por tanto, pues no te puedo contestar más, lo siento muchísimo. Es que no soy economista y se me notan ahí las flaquezas en las preguntas. No, muchas gracias. Hola, yo soy Santiago Carbó, de la Universidad de Granada y de Funcas. Siguiendo un poco la pregunta que ha hecho el profesor Ferraro, yo te lo iba a poner, no digo si más difícil, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos y China se han convertido en los dos grandes polos y Europa se ha quedado ahí en medio. Y además, como se ha comentado, con una capacidad creciente de monopolio, porque cuanto se hacen más grandes, y además entre ellas no compiten, ha señalado LinkedIn que hace 8 o 10 años, antes de lo que Microsoft era un desastre, y ahora es el mercado de trabajo mundial, o por lo menos el que se mueve de una manera transfronteriza. Pero así empezamos, Google para búsquedas y para geolocalización, Facebook con Instagram, con Messenger, cada uno se ha dedicado a una cosa. Y Europa se ha quedado ahí como un gran usuario, como el demandante, podríamos decir, y con algunas empresas pequeñas. Pues no sé, creo que pequeñas comparado, no sé, creo que la más grande, no sé si es Booking o es Spotify, no sé. ¿Qué estrategia puede seguir Europa? Porque tiene cierto tamaño y estamos en una zona, de alguna manera, desarrollada del mundo, ¿no? Con recursos, aunque estemos en declive o lo que queramos decirnos. Es cierto que Europa está optando por un exceso de regulación y un exceso de garantías en la protección de datos y en la privacidad, que quizás esté de alguna manera frenando ese terreno que quizás en Silicon Valley pues, puede hacerse más fácil. Sería una opción, y esto es un poco para de acicate, Europa intentar buscar algún tipo de proyecto que no es fácil, tipo Airbus. Europa no hacía nada hace 40 años, o hace 45, en materia de construcción de aviones, y de repente, jugando un poco a la trampa, cubriendo las pérdidas de una compañía que creó para europea, pues ahora en este momento es muy potente. Es decir, tendríamos que crear alguna especie de gigante de la inteligencia artificial en Europa
¿Eso tendría sentido? ¿Es fácil? No lo parece, desde luego, pero entonces, ¿qué terreno le queda a Europa? Básicamente va a ser demandante, ¿no? Es decir, somos una zona rica y por tanto vamos a demandar esos servicios. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es un honor tener una pregunta del profesor Carbó, así que muchas gracias. Bueno, yo creo que Europa se enfrenta a 3 desafíos simultáneos, además de lo que has mencionado, ¿no? El primero es el debilitamiento del proceso de integración, ¿no?, de la propia Europa, el deterioro de la relación transatlántica, ¿no?, porque es verdad, y la tercera, pues la vuelta a la política de las grandes potencias, en las que Europa obviamente pues tiene las peores cartas, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a las medidas que tú sugieres, bueno, que yo te propondría, pues sería un poco las que ya he empezado a mencionar antes. La primera, educar en habilidades y en materia digital para tener a gente preparada, esto es absolutamente básico. Tener un mercado realmente único en Europa, que no lo hemos conseguido, es que no lo hemos conseguido ni en España. Vale, pues eso creo que sería absolutamente necesario, esa reducción de barreras administrativas y regulatorias. Creo fundamental crear un marco fiscal atractivo, aunque es un tema que no gusta, políticamente no gusta. Y creo que esas serían las 3 ejes que mantendrían esa política, si quieres, de atracción de inversiones. Y en cuanto a creación de empresas, pues me gustaría recordar el ejemplo de DeepMind, ¿no?, que lo conoces, ¿no? 14 profesores de Oxford que vendieron la compañía creada en Oxford, ¿no?, a Google por 500 millones de dólares hace ya bastante tiempo. Por tanto, sí que hay capacidad en Europa para crear grandes compañías. Esa idea que tú sugieres, el crear un nuevo Airbus, es la idea que tiene Thierry Breton, el comisario actual, con ese proyecto que se llama Gaia X, que es crear un espacio, una nube de datos para los datos industriales. A día de hoy solamente se han generado un 20% del volumen de datos industriales que se pueden generar, ¿no? Entonces, es verdad que Estados Unidos llevó la iniciativa con la explotación de los datos personales, ¿no?, y son esas plataformas que mencionabas, Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, etcétera, pero Europa, que tiene conglomerados industriales importantes, pues sería un potencial mercado de desarrollo, sería crear vamos a decir, llevar a cabo pues esa fuerza, ¿no?, para crear compañías en torno a la explotación de esos datos industriales. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, felicidades Alicia por la conferencia. Son 2 preguntas muy cortas. La primera, cuando has hablado de uno de los 2 polos, el de Silicon Valley, has resaltado el papel de las universidades, concretamente de 2, de Stanford y de UC Berkeley. Podías haber cerrado el triángulo y haber metido UC San Francisco, que también está entre las 20 primeras y algo también ha aportado. Cuando hablabas del otro polo de China, bueno, pues no es casualidad que sean precisamente las universidades chinas las que posiblemente en los últimos 15 o 20 años más han subido en los rankings internacionales. Y después planteabas Málaga y hablabas de las fortalezas de Málaga. ¿Es posible crear un polo aquí en el sur, en Málaga, sin tener universidades top? ¿Y qué papel deberían entonces de jugar, ¿no? Y la segunda pregunta, ha sido muy elegante cuando has hablado de la regulación de datos de Europa. Y bueno, también siguiendo en la línea del profesor Santiago Carbó, creo que no es casualidad, no es nuestro artículo que hicimos en su día de nacionalismo de plataformas. ¿No sería un poco, y por tus comentarios, no sé, aunque la has alabado por los comentarios posteriores que has hecho, ¿no crees que en el fondo es un poco una regulación de perdedores? Es decir, bueno, ya que no podemos tener las plataformas que van a sacar beneficios de esos datos, pues al menos llevemos un beneficio de esa materia prima que utilizan las plataformas, ¿no? Es un poco como si, vale, yo tengo las minas aquí, el capital que las explota desde fuera, pero bueno, voy a intentar que algo de la riqueza pues quede un porcentaje mayor en Europa, ¿no? Y sí me uno al profesor Carbó la idea de que el objetivo estaría, y coincido contigo, en conseguir más plataformas aquí, ¿no? Ojalá. Pues muchas gracias por tu pregunta. Estaba mirando, antes de venir aquí, por si me hacían preguntas incómodas, las últimas tendencias en inteligencia artificial, ¿no?, porque es ahora lo que me dedico principalmente.
Y ahí, que creo que es una punta de lanza de todas las tecnologías que estamos viviendo, toda la investigación que se está realizando en inteligencia artificial la hacen ya las empresas. En la academia queda muy poca. O sea, hay una diferencia abismal entre la cantidad de artículos que publican las personas que trabajan y los medios y las inversiones que realizan las compañías con las que realiza la academia. Con lo cual, para responder a tu pregunta, no haría falta tener una universidad en Málaga que fuera tractora de ese conocimiento, ¿no? Porque hoy en día donde está el conocimiento y la capacidad de inversión es en las compañías y no en la universidad, ¿no? Que además es muy complejo conseguir financiación pública en España, ¿no? Por lo tanto, creo que contesto. Y en cuanto a la regulación de si es de perdedores, bueno, yo he declarado abiertamente que yo genero un 30% menos de negocio, ¿no? Por esa regulación de GDPR, pero también creo que en Europa sí que teníamos una sensibilidad a la privacidad, hacia la privacidad que en otras latitudes no la tienen. Y de repente en Estados Unidos han empezado con este tema recientemente en California y ahora pues hay una nueva regulación en California sobre privacidad y absolutamente influenciada por el contenido del GDPR, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso va un poco pues, con las cuestiones culturales, ¿no? Vamos a decir, el origen de esa sensibilidad hacia la privacidad, ¿no? En cambio, fíjate cómo en China la privacidad, ¿no? O sea, está absolutamente dejada, o sea, cedida, ¿no? Por parte del gobierno, ¿no? Que utiliza todos los datos y todo para el surveillance de su población, ¿no? O sea, yo creo que es una cuestión más bien cultural y arraigada con los valores democráticos. Sí, gracias Alicia por tus palabras, compartir un poco todas estas opiniones. Quería conocer qué opinión te merece en todo esto de la celeridad de los cambios tecnológicos, aquello de que algunos están hablando y otros tantos pues andamos por ahí escuchando y tratando un poco de acercarnos a este mundo del metaverso que empieza un poco a implantarse. No sé si esta pregunta es de las que pensabas que podía ser incómoda, sí, pero quizás desde la platea que ocupas en tu compañía a lo mejor tenga una perspectiva. Sabía que la del metaverso iba a caer. Pero muchas gracias por tu pregunta. De hecho, me comentaron que hace poco hubo un foro aquí, ¿no? En el Observatorio Económico de Andalucía sobre el metaverso y pensaba que igual me libraba, pero no. Bueno, muy bien. Bueno, para definir qué es el metaverso. El metaverso es la convergencia entre dos tecnologías, el 5G y las tecnologías inmersivas como son la realidad virtual y la realidad aumentada. A día de hoy lo más parecido al metaverso es el Fortnite, el videojuego con el que probablemente juegan vuestros hijos o sobrinos, ¿no? Y el entretenimiento, ¿no? Es donde hay más potencial de generación de negocio. Pero lo que sí tengo que decir es que a día de hoy todavía queda tiempo para que la realidad virtual y la realidad aumentada estén listas, o sea, quedan todavía unos 7 años de investigación y de desarrollo pues, para que realmente sea un entorno atractivo, ¿no? Y lo que sí quiero llamar la atención sobre el metaverso es que, y también relacionado con la economía, es que lo que seguro que no queremos, lo que a mí no me gustaría que fuera el metaverso, es un espacio de abstracción que aísle a personas y que las enajene, ¿no? Y que el metaverso creo que no va a tener una vida en paralelo, ¿no? Que lo que se trata es que debemos mejorar nuestra sociedad, ¿no? Para no tener que irnos a esconder al metaverso, ¿no? Eso sí que sería mi opinión sobre esa tecnología. Pero vaya, todo lo que oís en medios de comunicación del metaverso a día de hoy son campañas de comunicación, ¿no? Como la tienda Gucci que abre en el metaverso, ¿no? Bueno, pues son cuestiones meramente con fines de comunicación. Alicia, muchas gracias por la conferencia, que me ha gustado mucho. 2 preguntas. Hace, los años 90, Manuel Castel hablaba ya de la brecha digital, hace ya bastante tiempo. La pregunta es, ¿por qué esa brecha digital sigue produciéndose
¿Dónde está ahora la brecha digital? ¿Entre generaciones? ¿Entre niveles sociales? ¿Entre países? ¿Entre empresas? ¿Dónde está ahora mismo la brecha digital? Y si ha aumentado o se ha reducido con relación a lo que hablaba Castel en su momento. Y la segunda cuestión, estos grandes conglomerados tecnológicos son inevitables, son monopolios naturales, o es la tecnología la que tiene que romperlos por el hecho de que aparezca un sustituto. Y, en fin, ¿dónde está el fin de Google o dónde está el fin de Facebook? No tengo ni idea. Lo que sí sé es que, como decía, ¿no?, la tecnología escala también, que hace que las compañías tengan una dimensión, pues como no hemos visto con anterioridad, ¿no? En cuanto a la brecha digital, seguro conoces el DESI, el índice de... Allí lo que principalmente mide, ¿no?, es la capacidad de, vamos a decir, de digitalización, ¿no? Y donde existen esas brechas es principalmente en el acceso a esas competencias digitales, en adquirir esas competencias, y en las pymes. España, y Europa realmente, ¿no? Es un continente en el que predominan las pymes y que obviamente pues la mayoría de pymes no tienen la dimensión para realizar inversiones, no tienen la capacidad de innovación, y eso hace que haya ahí una brecha y un cierto retraso frente a grandes empresas que obviamente sí se lo pueden permitir, ¿no? Alicia, muchas gracias por la exposición, muy sencillita para los neófitos en todo este asunto. Yo quería incidir un poco en todo este trabajo que se está haciendo en Andalucía de captación de inversiones, de aprovechar esta revolución tecnológica y aprovechar, pues las capacidades que tiene Andalucía. Tú has hecho algunas referencias en tu exposición, ¿no? Está claro que pues el talento está y está a buen precio en comparación con otros territorios. Has hablado de las oficinas. Yo quería saber tu opinión sobre, como sabrás, Granada tiene una candidatura muy importante a la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial. Potente, yo creo que bastante potente. Habéis hablado de las universidades, yo creo que Granada en ese caso es una de las universidades punteras en inteligencia artificial, y yo creo que puede ser un gran tractor para toda esta, digamos, amalgama de trabajos que se están haciendo para captar talento, captar empresas y que Andalucía se aproveche. Quería saber tu opinión al respecto, ¿cómo lo ves? Pues que tienes toda la razón, y que perdóname que se me ha olvidado la Universidad de Granada, que efectivamente en inteligencia artificial es una de las universidades más importantes en el mundo, ¿no? Efectivamente, esa candidatura yo creo que está muy bien apoyada por el Gobierno, ¿no?, por Carme Artigas, por la Secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, y ojalá salga, porque sería muy importante tener una institución a nivel europeo, porque eso luego pues genera otro tipo de empleos alrededor de esas oficinas, y que ojalá salga adelante, ¿no? Lo que sí me gustaría remarcar es que en el marco de la inteligencia artificial, ¿no?, y de esa ética en la inteligencia artificial, aparte de lo que he comentado del GDPR, que obviamente eso ayuda mucho, ¿no?, a monitorizar la privacidad de los ciudadanos, hay dos temas que sí que son importantes. El primero es la seguridad, o sea, es fundamental que en cualquier sistema de inteligencia artificial que no haya brechas y que los datos de repente sean robados por cualquier entidad o por cualquier organización, y eso es una de las claves fundamentales. Ahí León también tiene muchas capacidades en ciberseguridad, tiene un centro muy relevante, eso es una parte fundamental. Y otra, en la parte del marco ético de la inteligencia artificial, sí que me gustaría destacar que las empresas pueden tener un papel proactivo a la hora de tener un marco, vamos a decir, en el que no se introduzcan sesgos, ¿no?, o discriminaciones, y que se puede hacer un modelo de inteligencia artificial basado en la responsabilidad, en la explicabilidad, en la transferencia y en el fairness, que no lo sé traducir bien, ¿no?, pero y con especial interés, vamos a decir, y atención a aquellos grupos vulnerables. Y por tanto las empresas sí que proactivamente, o sea, aparte de la regulación en cuestiones éticas, que creo que en Europa lo han resuelto muy bien en función del nivel de riesgo, ¿no?, las empresas podemos nosotras mismas querer tener auditorías éticas de nuestros modelos para corregir esas posibles desviaciones, porque es que muchas veces un programador no quiere introducir de forma voluntaria un sesgo, pero es que hay veces
que el propio algoritmo infiere información, ¿no? y genera un sesgo. Por ejemplo, el código postal, ese es uno de los ejemplos, ¿no? Los códigos postales, bueno, pues puede ser que en algunas ciudades o en algunas zonas en países, como en Estados Unidos, pues se pueda identificar fácilmente pues, el nivel socioeconómico o las etnias que viven en esos códigos postales, ¿no? Bueno, pues igual muchas veces con no incluir el código postal dentro del algoritmo, pues ya es una forma de evitar que se generen esos sesgos de discriminación. Y para ello es muy importante realizar esas auditorías de forma proactiva para corregir y estudiar bien cómo se comportan los algoritmos una vez están en producción. Sí, como última pregunta, a través del canal de YouTube tenemos una pregunta de Juan Ignacio de Arcos. Son 3 preguntas. Galicia, Cataluña, Valencia y ahora Andalucía están desarrollando sus estrategias en inteligencia artificial. El Gobierno también. ¿Crees que nuestro modelo de autonomías puede ser beneficioso para el desarrollo de la inteligencia artificial en España? Segundo, ¿no provocará diferentes velocidades en la implantación de la inteligencia artificial también en España? Y tercero, ¿acentuará más aún las diferencias en términos del PIB entre las autonomías una vez desarrolladas las estrategias? Qué pregunta. Es para un político esto. Bueno, vamos a ver. Yo creo que cualquier plan que se haga hoy en día de desarrollo de inteligencia artificial, aunque sea a nivel autonómico o local, creo que es positivo porque implica pues, cierto interés por esa tecnología y seguramente pues, formar a las personas que viven en esos entornos. Por tanto, bueno, pues yo creo que sí que es positivo. Lo que es verdad que es una, vamos a decir, una pena, ¿no? Es que pues reinventar la rueda, ¿no? Pues eso es una pena. Las barreras administrativas, pues bueno, pues eso también lastra pues, bueno, mucha celeridad, ¿no? Y por tanto, pues idealmente sería mejor tener un plan único a nivel europeo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es positivo que hoy en día las comunidades autónomas se tomen en serio la inteligencia artificial y propongan planes sobre ello. Gracias. Bueno, durante la comida habíamos tratado varios asuntos, entre ellas el hecho de la ética de uso de la inteligencia artificial, si podía tener intereses políticos, de gobierno, intereses económicos, de forma que pudiera, de alguna forma, prostituir lo que era prostituirla como herramienta, ¿no? Y por otro lado, otros asuntos como era el metaverso, ¿no? Tú acertaste, yo no. Quiero decir que hay muchísimos asuntos en relación a la inteligencia artificial que se nos quedan en el tintero y que bueno, que yo espero que en otra ocasión podamos tener oportunidad de tratar. Agradecer a Alicia su intervención en este asunto tan interesante y un poco más, agradecer también a todos los asistentes y todas las preguntas que habéis formulado. Pasamos a continuación a la siguiente de las conferencias. Gracias, Alicia.